pero sí quiero decir 4 cosas. Una, tengo mucho aprecio personal por Pedro J. Ramírez. 2, es un gran periodista. 3, ha sido un gran director de periódico. Y 4, le deseo lo mejor. En el año 2014, el Consejo de Administración del diario El Mundo, que sabes que es propiedad de una empresa italiana, pero tiene un presidente del Consejo aquí en España, que es el señor Fernando Galiano, que se dedica básicamente a transmitir, era el interlocutor entre italianos y el señor Ramírez, pues se decide que deje de ser director el diario El Mundo, ya había vencido su contrato hacía tiempo, estaba como digamos en prórrogas, y deciden que deje de ser director. Pero J. Ramírez piensa que eso está muy influido seguramente por lo mal que se llevaba con el gobierno de entonces, que era el del señor Rajoy, pero el propio Pedro J. Ramírez es el que propone a su sucesor y dice, quiero que me suceda mi vicedirector, que es don Casimiro García Abadillo. Con lo cual parece que es una solución ordenada, ¿no? Y comparecen los dos juntos. Ahí dice don Casimiro García Abadillo algo que quizá no le gustó a don Pedro J. Ramírez, que es, si no ya sea por la crisis económica y por la caída en ventas, no hubiera caído Pedro J. Ramírez. Buenos días, no sé si se me escucha o me escucháis todos bien. Esta es la situación que ha llevado a que nuestro accionista, el grupo RCS, haya tenido que capitalizar, es decir, transformar deuda en capital por casi 800 millones de euros. Pensad en esa cifra, 800 millones de euros para capitalizar nuestra deuda. Esa es la situación. Y esa es la situación que ha permitido que Pedro J. salga de este periódico. Porque si este periódico hubiera tenido beneficios, si nosotros estuviéramos en rentabilidad, a Pedro J. no se le hubieran cargado. Esa interpretación de los hechos ha calado mucha gente. Y mucha gente que nos compraba nos ha dejado de comprar. O sea, si esas mismas informaciones sobre Bárcenas las hubiese sacado El Mundo siendo director Casimiro García pues Abadillo, probablemente no nos hubieran restado lectores. Será un problema de la personalidad de Pedro J. Probablemente. Pero es verdad que estamos en crisis económica y tal. ¿Cuándo es la primera sospecha? Bueno, por cierto, y le contratan. O sea, Pedro J. Ramírez cesa como director, pero es contratado, o sea, aparte de cobrar la indemnización por su tiempo director, es contratado como colaborador, como columnista semanal, haciendo una sección que se llama Cartas de un arponero ingenuo. Mal título me parece a mí, porque el señor Ramírez será muchas cosas, pero ingenuo no lo creo. Pero bueno, digo porque no se puede ser cínico y ingenuo a la vez, es incompatible. Pero en ese momento abdica el rey y llega el nuevo rey. En ese momento la periodista que tenían haciendo crónicas, que era doña Ana Romero, quiere hacer una crónica en la que mencione a Corina. Y por lo que sea, don Casimiro García Abadillo dice, no, yo soy director, y dice, me parece que el día siguiente de la coronación no es un día para hablar de Corina, con lo cual no te la publico con esa referencia a la señora Corina. Y dice Ana Romero, así, pues entonces me voy. Me siento censurado, mi crónica queda sin firmar y me voy del periódico. Hasta aquí entra dentro la libertad de cada uno, la libertad de un director para no publicar lo que no le entra con el enfoque que él le quiere dar y la libertad de una colaboradora de decir, pues entonces me voy. Pero ocurre algo muy interesante. Don Pedro J. Ramírez tenía a su hija trabajando en el periódico, doña María Ramírez, que era la corresponsal del Mundo en Bruselas. En el aniversario del Mundo contactó ahí vestida con el señor Durão Barroso, muy elegantemente, y el marido de esa también trabajaba en el diario El Mundo, don Eugenio Suárez. Y publica en ese momento estos tuits. No sé si los puedes leer de allí. La crónica principal de la abdicación del rey aparece hoy sin firme en El Mundo, muy fuerte. Muy triste por lo que está pasando en mi periódico. Censura. Mi admiración profesional hacia la gran reportera Ana Romero Galán. Eso está diciendo una periodista del Mundo. Su marido también se apunta. Un periodista debe poder recordar a sus lectores quién es Corina. Quien no le deje hacerlo vulnera la libertad de expresión. Censurar una crónica es un sinsentido. ¿Hay alguien que no sepa que Corina fue la amante del rey? Están hablando abiertamente de censura. Eso tuvo como consecuencia lo que la propia doña María Ramírez contó inmediatamente después. No sé si... El comité de empresa nos ha informado a Eduardo Suárez y a mí de que hemos sido suspendidos de empleo y sueldo durante un mes. El director del Mundo también publicó un tuit. El director del Mundo nunca ha censurado una información. Es que esto creo que
que tiene las patas cortas y creo que se creyeron en una posición más fuerte de la que realmente está. Claro, le suspendieron un mes de empleo y sueldo, pero también te digo, si a un director te lanzan un órdago así, como en ese momento no actúes, vas a quedar en una posición muy débil. Ahora bien, podía molestar al fundador del periódico, que sigue siendo columnista del periódico. Y el siguiente paso es que a la vuelta de verano se celebra el aniversario del periódico, que se había fundado en 1989, pues cumplió el aniversario y hay una fiesta y da un discurso en ese momento el nuevo director del Mundo y el presidente del Consejo de Administración, y en su discurso dicen, tras acabar la exitosa etapa de don Pedro J. Ramírez, que dejó la dirección de común acuerdo con la empresa, y esa expresión lleva a que esta vez el tuit lo ponga don Pedro J. Ramírez. Dice hoy El Mundo. El Mundo. El pasado enero, fruto de un acuerdo empresarial, Pedro J. Ramírez cedió el testigo. No sabía que habíamos contratado a Orwell. Primero te borran de la foto, luego se reescribe la historia. Las palabras acuerdo y ceder desvirtúan lo que pasó y engañan al lector. ¿Usted vincula lo que acabamos de hablar, quiero decir, la situación de la hija y tal con esto? Para mí me parece que esto hubiera sucedido exactamente igual si no hubiéramos tenido el tema de la suspensión del mes de empleo y sueldo, ¿eh? Porque creo que... Seguramente hubiera existido exactamente igual, pero que sepa usted que don Pedro J. Ramírez, en alguna declaración en la que aludía a los agravios de la empresa, incluía el tema de la hija. Primero pasó esto, y además suspendieron a mi hija. Yo veo que desde que él es director, constantemente me está empujando hacia la puerta de salida. Pues hay una serie de episodios, la forma en que resolvió, en que cambió la corresponsalía de Nueva York, que afectaba directamente a mi hija y a Eduardo Suárez, el que acaba de ganar precisamente el premio, el Pulitzer español, el premio García Márquez de reporterismo. Porque eso es un poco de meter un poquito más de arena para darle más fuerza al discurso, pero esto hubiera ocurrido exactamente igual. Y en este caso, como le digo, creo que Pedro J. Ramírez tiene razón, ¿eh? Tiene derecho a esa réplica. Él sabe que le pueden echar o cualquier cosa por decir lo que sea. Me da exactamente igual, pero esta réplica me parece que tiene totalmente todo el derecho. Aquí no hablamos de censura, aquí hablamos de un falseamiento de una realidad. Claro, pero aquí tenemos un problema. Don Pedro J. Ramírez está convencido de que él fue despedido por presiones del gobierno. El hecho es verdad que él no se va de voluntad propia, porque si él hubiera sido director hasta que se muriera, seguramente. Si de mí dependiera, yo no quiero nada en la vida más que, no hubiera querido nada en la vida, más que poder haber sido siempre el director del Mundo. Pero hay un punto que tengo que decir aquí como periodista. Él firma un contrato donde pone finaliza la relación de común acuerdo. Pues, Pedro J. Ramírez, ¿quién dice que es destituido? Lo dice él. El señor Ramírez, y está documentado, sale voluntariamente, amistosamente, de acuerdo con la compañía. El primer contrato de Pedro J. Ramírez con el blindaje del 91 es de 14 años, con lo cual eso acaba en 2005. Eso coincide casi con la compra de Recoletos. Eso, hasta 2005. Se produce una renovación. Ahí se le podía haber cesado. Y el primero que se opuso a esa circunstancia fui yo. No me parecía ni sensato, sino que se extendió hasta 2011. Entonces, el 1 de enero de 2011, el accionista ya no estaba obligado a mantenerle como director. Usted que sabe elaborar, mira, oiga, eso se firma un montón de veces y seguramente lo hizo pues para... tenía 13 millones de razones para firmarlo. Pero aún así, él dirá, al margen de que en el papel ponga de común acuerdo, ustedes saben que yo no me hubiera, si hubiera sido por mí, no me hubiera ido. Pero la empresa me diría, una editorial, perdón, nosotros en el papel dice, nos fuimos de común acuerdo, con lo cual nosotros hemos dicho lo que él ha firmado. Si tú has firmado en un papel, me voy de común acuerdo, ¿puedes luego quejarte de que la empresa se apoye en eso para decir que te fuiste de común acuerdo? Me desdigo, no. Tal vez pueda ser feo lo que está haciendo aquí la nueva dirección del Mundo, pero es la realidad. Tengo que desdecirme totalmente. Aquí Pedro J. Ramírez no se puede quejar. Por ese común acuerdo firmado, él ha obtenido una serie de réditos. Por lo tanto, ese común acuerdo te ha proporcionado una serie de beneficios. Entonces no puedes quejarte. Es un común acuerdo para bien o para mal. De común acuerdo, pero de común acuerdo obligado, porque si hubiera sido por mí yo hubiera seguido de director.
vamos a ver una cosa, joder. No hay un acuerdo, un común acuerdo obligado, quiero decir. Si te vas, si no hay un común acuerdo, y esto es un lárgate, te vas, te echamos, no te quedas aquí, por presiones del gobierno o lo que sea, aquí no vuelves a aparecer, no vuelves a salir, etcétera, etcétera. Pero, como digo, mantuvo una posición, cobras una indemnización. ¿Dónde se ha visto que cobres una indemnización por todo el tiempo que llevaba él y encima sigas trabajando en el sitio posteriormente? Hombre, te lo digo, es un común acuerdo que le produce unos beneficios. ¿Y qué hace don Casimiro García Bodillo tras esos tweets? Aparte que creo que hay un litigio porque consideran que ha incumplido porque él tenía un compromiso que era no atacar más a... Él tenía dos compromisos. Uno, no hacer competencia al periódico, o sea, no podía fundar un periódico por su cuenta. Y segundo, no atacar a la empresa. Consideran que ha atacado a la empresa, con lo cual tiene una penalización de unos cuantos euros. Pero además concedió una entrevista. Don Casimiro García Bodillo en el periódico El Mundo, lo cual es entrevistarse a sí mismo, en cierto modo. Pero esto es lo que dice. Ahora somos más incontrolables. Yo tengo pocas relaciones con el poder que me coarten. Muchos consideraban El Mundo un periódico de autor. No me gustaría un periódico que dentro de 10 años dijeran el periódico de Casimiro. Pedro J. es como un pez al que sacas de la pecera y lo pones en la mesa. Se muere. Él estaría más feliz teniendo un medio propio y dirigiéndolo y no en esta posición tan incómoda que le hace decir cosas que no me gustan. Casimiro García Vadillo hizo una serie de comentarios que yo entendí que eran despectivos y vejatorios hacia mí en el propio periódico en el que yo sigo escribiendo. Hay que tener en cuenta pues que fue además en la última página del sábado, una de las secciones más leídas, las estupendas entrevistas que hace Rafa Álvarez, en donde Casimiro también me dio a base de bien. ¿Te parece adecuada esta entrevista que se concede a sí mismo? Porque, insisto, si eres el director del periódico y publicas una entrevista, perdón por el periodista que haga las preguntas, pero te estás entrevistándote a ti mismo. Pero ¿te parece oportuno? O el decir, oye, estoy harto que primero la hija me deja como censor, ahora el padre, mi mentor, al que es su escudero media vida, me compara con Orwell. Pues hago esta declaración. Desde su punto de vista sí que es totalmente oportuno, pero es bastante contradictorio o un poco cínica. Quiero decir, no solo por el hecho de la autoentrevista en la cual realmente estás... A mí es que estas autoentrevistas, siendo un recurso periodístico, me parecen siempre que dejan detrás una especie de tufillo de megalomanía. Y él justo está en esta entrevista renegando de ello. No, yo no quiero que esto sea un periódico de autor, es como que yo quiero que esto sea el periódico de todos, en el que mi nombre no sea como el protagonista. No es verdad, no es verdad. Él seguro que le encantaría que El Mundo fuera su periódico y él tener una relevancia tan grande a nivel mediático y a nivel contactos políticos como los que ha tenido Pedro J. Ramírez. Estoy seguro, pero viéndose en una circunstancia y en una posición en la que es posible que ya no pueda optar a ello, él dice, si no lo quería, si yo no quiero esto. Lo hemos hablado en otras piezas. A mí cuando un periodista va de adalid del buen periodismo, del periodismo bueno, siempre pienso que lo que pasa es que está haciendo eso porque no se ve capaz, por los motivos X que sean, de hacer otro tipo de periodismo que le provocaría unos beneficios aún mayores. Pero fíjate, o fíjese usted lo que son las cosas, que sigue siendo colaborador don Pedro J. Ramírez semanalmente y su siguiente artículo semanal que recibe el señor Casimiro García Vadillo y debe decidir si publica o no, decía cosas tan bonitas como esta. O sea, que tú tienes pocas relaciones que te coartan y yo tenía muchas y por lo tanto estaba coartadísimo. En mis últimos meses como director me sorprendió la presencia física en tu círculo íntimo de la omnipresente Sáenz de Santa María. En relación a eso que dices de que no te gustaría que dentro de 10 años la gente identificara El Mundo como el periódico de Casimiro. Chico, yo que tú tampoco me preocuparía demasiado. Francamente, ese peligro no lo veo. ¿Se da usted cuenta? Es que está haciendo mención justo a lo que le digo. Es como, no vaya de tal, no vaya usted diciendo que no quiero que sea el periódico Casimiro, porque usted básicamente es consciente de que nunca lo va a poder ser, porque usted nunca va a adquirir mi gran relevancia.
Usted, claro que quiere tener los contactos políticos que yo tenía, pero jamás va a poder. Por eso reniega de un director de periódico como era yo, que alcanzó unos contactos políticos brutales. Pero fíjese por qué este artículo está en la historia del periodismo español. Porque fue publicado. Y Ahí, yo creo que... Perdón, Yo creo que ha habido pocos directores de periódico que han incluido una página entera del periódico poniéndoles a caldo como si fueran poco menos, porque el artículo era más largo, era todo como decir, si en el fondo tú eres un mindundi, que encima te has hecho amiguito de una Soria de Santa María y tal, con lo cual, lejos de ser un presidente independiente, estás sometido al poder mucho más de lo que he estado yo nunca. Era bastante en ese plan. Ayer Casimiro, y ahora voy a colocar aquí el diván, nos sorprendió muchísimo el artículo de Pedro J. en las páginas de tu periódico. Yo creo que eso es inaudito, insólito. Que un exdirector en un periódico critique al director, como lo hacía él, incluso, bueno, de alguna manera acusándote de estar en una conspiración para apartarle de la dirección y decir que tenía relaciones incestuosas con el poder. Las tentaciones de seguir ejerciendo como director pues son humanas. O sea, el problema es que él no se resigna Ese es el al problema. hecho que ya no es director. Ese es el problema Y desde de su fondo. mazmorra, Ese desde es lo el que él dice problema que de es una fondo. mazmorra, quiere seguir dirigiendo el Ese es el periódico. problema de fondo. Es el problema de fondo que yo, evidentemente, no puedo permitir porque el director del periódico soy yo. Yo le puedo decir que el presidente del Consejo de Administración, don Antonio Fernández Galiano, la persona que en última instancia tomó la decisión en su día de echar a don Pedro J. Ramírez por petición italiana, le dijo cuando llegó, tú eres el director, decide tú, pero yo no lo publicaría. Yo he respetado siempre la decisión de los directores y yo le dije a Casimiro, Casimiro, tienes la potestad de no publicarlo. Y Casimiro dijo, no, es que quiero publicarlo. Entonces se publicó porque Casimiro quiso que se publicara. Yo creo que fue una mala decisión, con todo mi respeto hacia Casimiro, que además creo que es un magnífico periodista. Y decidí publicarlo primero por una razón, porque yo, desde que soy director, no he ejercido nunca la censura y creía que esta era una forma de demostrarlo. Y se ve que don Casimiro García Vadillo pues, no quería que le acusaran de censurar, lo publicó. Ahora bien, lo publicó diciendo, y entendemos que ha finalizado la relación con Pedro J. Ramírez, como lo publicamos, y es el último. De hecho, lo que diría don Casimiro García Vadillo es, lo que no entiendo es por qué no acompañó con este artículo su carta de dimisión, dado que este periódico se ha vuelto tan... No lo hizo, ¿eh? Él dijo, no, me vais a tener que echar porque no voy a ir voluntariamente. Esta fue la réplica que publicó al día siguiente el diario El Mundo. Esta vez no firmado por él como editorial, pero es evidente que era él. Sorprende que la misma persona que ha trabajado con nuestro director 30 años estime repentinamente tan escasos sus valores profesionales. El exdirector de El Mundo puede hacer lo que le venga en gana, salvo, como es natural, pretender dirigir el diario desde otro despacho que no sea el de director. Hay que decir que don Pedro J. Ramírez, después de esto, y a pesar de que le han dicho que no mande más colaboraciones, manda una más, poniendo a parir al presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, muy inteligentemente, para que sí, cuando dice no la publicamos, él dice en Twitter, no me han querido publicar un artículo contra el presidente. Hombre, a mí me sorprende que después de haber escrito eso no terminara con una última línea que dijera, y me voy. No lo sé. Hoy mismo ha dicho en la televisión que no entiende cómo yo no salgo del periódico. Pues digo, es muy sencillo, no salgo del periódico porque los propietarios del periódico no me dejan salir. O sea, es decir, que yo, a las alturas a las que estamos, estaría dispuesto naturalmente a que se busque una solución justa, honorable, razonable y amistosa. 25 años no son poca cosa. Pero veo que hay una contradicción entre lo que parece que quiere el director, que es que yo me vaya cuanto antes, y en cambio los accionistas lo que hacen es hacerme requerimientos para que les pague 100.000 euros. No sé si esta declaración, esta conversación de ahora me va a costar otros 100.000 euros. Presidente del gobierno, que es lo que dice, con lo cual consigue que quede como un acto de censura. Pero eso es muy fácil de rebatir habiéndole dejado publicar los artículos que ha publicado anteriormente. ¿Usted cree que fue inteligente por parte de don Casimiro García Vadillo publicar ese artículo, que podría haberlo publicado en un digital, hubiera aparecido a los 4 días en internet, pero no en las páginas del propio periódico El Mundo,
un artículo donde le ponían a caldo. Pues le digo una cosa, visto lo visto, evidentemente tenía un objetivo, que era demostrar que en el mundo eso que se había hablado de censura no había. Y publicando ese artículo lo demuestras. Pero yo personalmente decía, joder, hay otras formas de hacerlo y creo que este artículo te deja en muy mal lugar. Pero fíjese, creo que fue más inteligente de lo que parece, que con eso anula ese artículo bomba cebo de Pedro J contra Rajoy, que no venía ya ni a cuento en ese momento para acusar al mundo de que le censuraba, porque él se guarda esa carta de decir, no, mira, si nosotros te censuráramos, no te hubiéramos dejado nunca publicar todo eso que publicaste hablando de mí. También luego está este artículo del director de Casimiro que hablando de porque nuestro director y nuestro director, hablando como en tercera persona, como si no fuera él. Me parece un poco... Esto los editoriales, a fin de cuentas. En fin, pero creo que cada uno tiene su papel aquí perfectamente hecho y aquí yo admiro mucho al nuevo director del Mundo en el sentido de cómo gestiona una batalla cara a cara contra alguien que se movía muy bien en este tipo de batallas y de peleas. Y creo que la gestiona desde su punto de vista, desde su perfil de periodista, su perfil bajo, y cuando hablo de perfil bajo me refiero a que no es un Los Santos, no es un Pedro J, estamos en la línea más de los periodistas santos, ¿vale? De los periodistas sin mácula. Pues cómo se acerca al terreno de Pedro J, pero logra presentar una batalla en la que yo creo que al final termina saliendo ganador. ¿Sabe qué es la parte triste para el señor Casimiro García Vadillo? Él, cuando le encargan el marrón, que es reemplazar a don Pedro J. Ramírez, y firma un contrato de 1 año, estoy convencido de que él pensaba que al acabar el año iba a seguir. De hecho, él no habla como si fuera un director de transición. Y cuando acabó el año le dijeron adiós. Digo, perdón. Bueno, o sea, me he peleado con mi jefe, con mi mentor de toda la vida por defender a este periódico, y el argumento que me dan a mí los del Consejo de Administración es que no dejaba de ser el recomendado de Pedro J. Ramírez, aunque se hubiera peleado con él y queríamos cambiar de chapa. Que de alguna forma, claro, tenían en la retina la imagen de un director que era muy difícil que se pudiera mantener en el tiempo, por muchísimas razones, ¿no? Fue puesto por el propio Pedro J. Ramírez. Aunque luego acaba muy mal. Luego acaba muy mal, ¿no? Pero primero tenía un contrato por 1 año. El conflicto con Pedro J. Ramírez yo creo que le hizo mucho daño a Casimiro ante el Consejo de Administración. Y considerando que era una persona impuesta por el anterior director, pues claro, el accionista, había un cúmulo de circunstancias en la figura de Casimiro pues que no terminaban de convencerle, ¿no? En aquel momento el accionista quería una renovación total, ¿no? Tan total, que buscaban un director muy moderno. Con lo cual dices, encima caigo por haber sido el escudero de toda la vida cuando acabo de romper con él. Ahora dirige, como sabe usted, un digital propio que se llama El Independiente, pero que fue un final que digo, oye, si ya se ha pegado con el jefe, haberle retenido un poco más de tiempo. Es muy curioso porque parece que es como que Pedro J. Ramírez muerto consigue acabar con él, como sin querer. Es como, mira, mi sombra es tan alargada que es que ya muerto, ya totalmente bajo tierra, consigo que te maten. No sé qué decirle, también es que también yo no creo que fuera, creo que es una excusa lo de la relación con Pedro J. Ramírez porque cae por su propio peso con todo lo que hemos visto, pero creo que el mundo también, una figura como la de Casimiro García Vadillo, que era una persona, como decimos, de ese perfil bajo, de ese que no hacía un periódico El Mundo carismático y que pues creo que no les interesaba tanto y necesitaban a alguien que, bueno, pues que hiciera subir el periódico. No sé si su sucesor lo consiguió pero la verdad que al menos... Yo creo que ningún director del Mundo que ha venido después, ni siquiera don Joaquín Manso, que sé que está ahora, ha conseguido lo que fue, es que no deja de ser el fundador, que estuvo 20 años. Yo creo que nadie ha estado dirigiendo periódico tanto como don Pedro J. Ramírez. Yo creo que esa sombra no se librarán de ella. Pero bueno, es lo que hay. Lo que no sé si usted consideraría que don Casimiro García Vadillo fue un traidor a don Pedro J. Ramírez, como probablemente considere él. Digo él, don Pedro J. No creo que don Casimiro siente que ha traicionado a nadie. Yo creo que no, fíjese lo que le digo. Yo creo que en absoluto. El primer conflicto que tiene lo tiene en una situación que es de una sublevación de 2 trabajadores que creo que se comportan de una forma totalmente inaceptable.
Y en segundo lugar, está manteniendo un poco lo que es una versión oficial. Quiero decir, a Pedro J. Ramírez no le debería haber molestado que hable de forma pública de ese común acuerdo, que es lo que parece que dispara la mecha. Porque era, como digo, la versión oficial. Por lo tanto, decir cualquier otra cosa hubiera sido en absoluto traición. No suelo hablar aquí de traiciones y este tipo de cosas, pero es que en este caso menos. ¿A alguien del sector empresarial le puede resultar molesta su permanencia? Porque me reconocerá que fue muy extraño el modo repentino con el que se produjo esta salida. Bueno, pues se produjeron desacuerdos con la gestión del periódico y decidimos de mutuo acuerdo que yo dejaría la dirección, y de hecho fue tan de mutuo acuerdo que yo estuve un año, después de irme del mundo, yo estuve un año como colaborador y columnista del periódico, pero bueno, yo no quería tensar la situación. A mí se me planteó una situación que yo consideraba inadmisible para mí, porque yo no iba a admitir que nadie entrara en la política editorial del periódico, que la marcaba yo, y entonces pues decidimos llegar a un acuerdo, pues por el cual yo dejaría la dirección del periódico, estaría un año más allí y luego pues me marcharía, porque yo, una vez que ya he sido director, pues mi continuidad allí, que podía haber continuado incluso con un cargo en el periódico, pues yo no quise hacerlo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. La vida, estas cosas pasan, o sea que la tensión entre un director y la propiedad, pues son constantes, ¿no? Y